Ya estamos de regreso, son las 11:26 y nos toca presentar nuestra mesa de análisis para conversar de estos temas que hemos hablado con el congresista Castro y sobre varias otras cosas. Hoy nos acompaña Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, nos acompaña Gerardo Tábara, que es secretario general de Transparencia, y Daniela Meneses, que es periodista y una buena amiga. Así que vamos a empezar a conversar y lo primero que quería preguntarles a los tres era qué opinión tienen del desempeño de la congresista Foronda. Gonzalo. ¿Qué te puedo decir? Sí, ensáyalo, por favor, que estamos al aire. O sea, a ver, obviamente es lamentable, ¿no? Porque que contrate a una emerretista convicta y confesa, ¿no? Tiene derecho legalmente, ¿no? Bueno, es que tiene derecho, se puede juzgar a nivel legal, tiene derecho o a nivel moral. Moralmente no creo que tenga derecho a contratar a una persona que ha participado en actividades que estaban destinadas a la destrucción del Estado democrático. Y de ese Congreso, además. Y digamos, ya más específicamente con planes de destruir ese Congreso físicamente, con dineros de quienes contribuimos a ese Estado, ¿no? Es como una contradicción, ¿no? A mí me gusta mucho una fórmula que tiene la revista británica The Economist. The Economist nunca hablan de dinero público, hablan del contribuyente. O sea, los contribuyentes le pagaron a esta señora. Nosotros le hemos pagado a esta señora por hacer qué? Por hablarle al oído a la congresista Foronda. Y entre esos contribuyentes están gentes que han sido víctimas directas de la violencia terrorista del MRTH. 6.500 muertos. Es insólito, ¿no? Pero son el tipo de cosas que pasan en el Perú que nadie se entera hasta que alguien lo denuncia. Claro. ¿No? Y pasan por todos lados y que hay profesores y que hay no sé qué y por más que sacan leyes que prohíben y todo. No son retroactivas y hay una serie de trabas burocráticas. Daniela, ¿tú qué opinión tienes? A mí lo que me parece es ilustrativo de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Me parece un ejemplo más simplemente de algo que no sorprende ya a nadie, porque tienes, como decías hace un rato, al congresista Tucto, que ya había dicho que deberíamos pensar en indultar a Abimael Guzmán. Tienes a la misma congresista Foronda firmando, me parece, si me acuerdo bien, un comunicado, un pedido para la liberación de Polay. Sí. Entonces no me parece tan sorprendente, me parece triste, pero... ¿Pero no te sorprende? No. Gerardo, ¿a ti? No, yo creo que la congresista Foronda nunca debió contratar a esta persona, nunca debió pedir la contratación de esta persona. Felizmente hoy el Congreso ha aprobado ya por segunda votación la prohibición para que cualquier persona que haya sido condenada por terrorismo, así se encuentre rehabilitada, ingrese o reingrese a trabajar en el Estado, y que aquellos que hoy están trabajando en el Estado salgan de allí. Lo ha aprobado ya hoy el Congreso, sí. Y hay un plazo de 90 días para que todas las entidades públicas, incluyendo por supuesto el Congreso, revisen si entre sus contratados hay alguna persona que haya cometido ese delito y otros que han sido incluidos en la norma. Pero yo creo que además que... Pero Gerardo, acá te interrumpo un ratito. ¿Tú qué te estás matando con transparencia para que la gente elija mejor? Un trabajo que nos has ido contando y que seguimos además. ¿Cómo podemos hacer cuando la gente elige a personas como la señora Foronda que terminan contratando a un parásito del MRTA que termina cobrando sueldo de los impuestos de todos los contribuyentes? ¿Cómo podemos perfeccionar el sistema para que eso no vuelva a pasar? Mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Transparencia propuso, bueno, en principio yo creo que esto la población de Ancash, de donde pertenece la congresista Foronda, lo va a recordar siempre. Yo dudo de que vuelvan a votar por ella después de una situación como esta. La persona a la que ella contrató fue condenada a 18 años de prisión y estuvo administrando las cárceles del pueblo. Es decir, no es alguien que tuvo alguna duda en un momento, es una persona demostradamente condenada por terrorismo, ¿no? Entonces me parece sumamente grave lo que se hizo. ¿Y con esta ley la señora Foronda podría volver a postular? La señora Foronda podría volver a postular, sí. Porque ella también tuvo una condena con juez sin rostro. Entiendo que ella no tuvo una condena, sino que fue procesada y luego... se le quedó sí, fuera exactamente. Ahora, hay una cosa que es muy importante también considerar, que es una propuesta que Transparencia presentó
dentro de lo que llamamos el Plan 32, que es el Congreso de la República le da demasiada discrecionalidad a los congresistas para contratar a su personal. Al personal de confianza. Al personal, a todo el personal. A todo el personal de los despachos parlamentarios es un personal contratado bajo algunos requisitos, pero por indicación del congresista. Y de manera laxa. Sí, el congresista envía un memorándum a la oficina de personal y dice: quiero que se contrate a esta persona o a esta otra, y hay que reunir los requisitos, se presentan y ya está. Lo que nosotros planteamos en el Plan 32 fue que eso se permita solo en un caso. Es decir, que cada congresista pueda solamente contratar a una persona de su confianza, y las demás personas del equipo sean personas de planta del Congreso. Y que pasen por que un proceso ingresen por un de concurso de humanos. méritos y que presten los servicios que como ocurre en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Básicamente. Tú no puedes decir que si un despacho parlamentario tiene 5 personas, las 5 personas tengan que ser cargos de confianza. Ahora, hay un tema al que quería regresar, Daniela, y es que la izquierda muchas veces con razón acusa a la derecha del terruquismo, ¿no? De llamar terrorista a cualquier persona que manifieste cualquier afinidad con la izquierda dentro de los cánones de la democracia y del republicanismo. Pero estamos enfrentándonos con situaciones que ya son terruquismo. Digamos, pedir el indulto de Abimael Guzmán es estructuralmente apología. Entonces, ¿cómo diferenciamos a esta gente que sataniza de gente que realmente está tratando de cambiar la historia? Yo creo que una manera también es escuchar de quién viene la crítica. Sí creo que hay terruquismo, se ve en las redes muchísimo, pero ya cuando estás hablando de creer que ha sido simplemente un error contratar a una condenada por terrorismo, y cuando crees que esa condenada por terrorismo ha sido absuelta, porque eso es lo que dijo la congresista Foronda, que Madrid había sido absuelta porque cumplió 16 años y no 18, ya creo que te preguntas qué clase de concepto tienen ellos de la culpabilidad de la democracia y del terrorismo, porque mezclan conceptos y realmente creen que no están haciendo nada mal. ¿Y tú crees que no tienen los conceptos claros de hasta dónde llegan los límites de la libertad? Creo que tienen varios conceptos que no están claros. ¿Cuáles, por favor? Uno de ellos es ese. Creo que no entienden los límites de la libertad, creo que tienen una idea del perdón y de la reconciliación un poco extraña, porque también me parece que en el comunicado daban esta intención de que era nuestra culpa, de nosotros los críticos, porque no podíamos dejar atrás un momento difícil. Creo que no tienen idea del impacto de lo que han hecho, y creo que no tienen idea de que es demasiado pedir creer que no nos indignen este tipo de cosas, ¿no? Gonzalo, ¿tú me imagino compartes? Bueno, yo no es tan mi ánimo defender a la izquierda, ¿no? Ni mucho menos. Pero yo sí creo en las responsabilidades individuales. Entonces, a mí en general, a mí no me gusta meter en el mismo saco a nadie. Yo creo que tienen que responder por estos actos o estas declaraciones que son condescendientes, por decirlo menos, con el terrorismo. Pero hay un problema, perdón que te interrumpa, epistemológico si quieres, que es que tú estás juzgando individualmente a un grupo que opera colectivamente. A eso iba. Es que yo no creo que se pueda decir que en el Perú la izquierda hoy toda sea condescendiente con el terrorismo. Pero tampoco se puede decir lo contrario. Entonces, justamente a eso iba, es la falta de una cohesión ideológica o programática en la izquierda, falta de fronteras, donde si bien la izquierda no se puede decir que toda la izquierda defiende el terrorismo, tampoco desgraciadamente se puede decir que la izquierda peruana haya deslindado con el terrorismo, porque como no son, o sea, ni siquiera tienen una entelequia, o sea, ni siquiera tienen ese punto central de cualquier, o sea, hoy día en el siglo XXI, en el Perú, un tema que todo grupo político coherente debería tener claro es cuál es su posición frente al terrorismo. Digamos, para poner un ejemplo, nadie se le ocurre pensar que Fuerza Popular pueda tener algún miembro que sea condescendiente con el terrorismo, ¿no? Bueno, de la izquierda, además por lo que ellos pregonan, de que ellos se enfrentaron, y además teniendo ellos mártires, como Marilena Moyano, lo que uno esperaría es que ese tema lo tengan claro y deslindado y sean absolutamente monolíticos, porque además son los principales interesados en todo caso de limpiarse. Así es,
justamente porque como el terrorismo peruano es un terrorismo marxista y la izquierda objetivamente en su pensamiento está más cerca del marxismo, sin por ello estar implicando nada indebido respecto de ellos, tendrían que ser ellos muy enérgicos en decir, categóricos en nosotros somos socialistas o no, creemos eso, y en tema de violencia nuestra posición es tajantemente esta, y nosotros repudiamos la violencia, bla, 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 bla. Y es lamentable y es patético que la izquierda peruana ni siquiera eso que es tan elemental lo tenga resuelto. Y entonces se preste ingenuamente, negligentemente, a que la terruqueen, porque en la política lo que va a pasar, digamos, sus enemigos lo que van a hacer es aprovechar la oportunidad de terruquearlos para terruquearlos. Ahora, pero ellos les dan la oportunidad. Sobre esta oportunidad, Gerardo, hay un tema que me parece importante, que es que se pide mucho no generalizar. Pero el Frente Amplio hoy queda compuesto por 9 personas. El congresista Castro nos acaba de contar que ya se va formalmente. De esos 9, 5 se han manifestado en favor o del MRTA o del Sendero Luminoso. Entonces, estamos hablando de una mayoría dentro de un grupo político en el Congreso. Evidentemente los otros 4, y el congresista Arana, por ejemplo, aquí ha deslindado abiertamente de Sendero Luminoso y del MRTA con todas sus letras, como lo ha hecho Nuevo Perú también. Pero hay 5 personas dentro del poder legislativo que tienen ideas que son absolutamente contrarias a la democracia. Y entonces eso complica la posibilidad de no generalizar, ¿no? Yo diría que hay más personas en el Congreso que tienen ideas contrarias a la democracia. No solamente porque tengan alguna simpatía por el terrorismo, sino porque algunos han expresado también algunas simpatías por los autoritarismos. Claro, mirar al costado frente ¿No a un es golpe de cierto? Estado, Por ejemplo, ¿no? O porque, digamos, piensan que cerrar el Congreso no estaría mal volver a hacerlo en algún momento. Es decir, en varios de los grupos políticos en el Congreso, a veces uno escucha a algún parlamentario que dice, oye, esto no es muy democrático que digamos, ¿no? Hay que hacer diferencias. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo con que no hay que poner a todos en un mismo costal, ¿no? Es pero muy yo creo que difícil el además hablar de la izquierda o de la derecha, distinta. perdón. No, pero fíjate, a ver, a mí sí me preocupa mucho esto de terruquear tan fácilmente. Yo estudié en San Marcos, en los 80s, y era terruco cualquier sanmarquino. Claro. El día martes fui a ver La Casa Rosada, la película, y he escuchado lo que escuchaba en los 80s, militares diciéndole al profesor, todos los profesores de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga son terrucos. Es que hay mucha gente que así pensaba en los 80s y todavía piensan eso mismo. Estoy alejado de cualquier actividad política partidaria. Y sin embargo, de tiempo en tiempo, también caes en el rojete, caviarete, del no sé qué. Entonces, es muy fácil hacer. Y también es muy importante hay que evitarlo, pero también es muy importante recordar que así como hubo militares que hicieron cosas como la que te acabas de narrar, hubo chicos de 17 y 18 años que recibieron un fusil y se fueron a Huanta a defender a la democracia y que son héroes que perdieron claro que sí, familias por enteras supuesto, peleando, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Entonces, sí creo, como Gonzalo, que es muy importante que todos los grupos políticos tengan una postura muy neta frente al uso de la violencia como mecanismo para alcanzar propósitos. Correcto. Ahora, los ¿sí? peruanos nos como encanta poner también etiquetas, también es cierto eso, ¿no? frente a la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción, la defensa de las libertades ciudadanas. Es decir, creo que hay temas que a estas alturas de la historia tenemos que tener todos muy, muy claras. Sobre todo llegando al Bicentenario, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Ahora, Daniel, hay un tema que es bien difícil a veces de abordar, que es la apología del terrorismo, porque mucho se habla de que el límite tiene que ser la, digamos, provocación de la violencia. Pero la gran pregunta detrás de eso es ¿qué provoca la violencia? Porque de repente pues una camiseta con el Che Guevara para alguien puede ser una invitación a la violencia, mientras que para otra persona no. Entonces, ¿cómo podemos tratar este asunto? Yo creo que hay que tratarlo de la manera más restrictiva posible, porque nosotros podemos juzgar todos estos actos que vemos del Frente Amplio sin llegar a decir que son apología del terrorismo y que la congresista Forón debería estar en la cárcel por decir que es un error, que fue solamente un error, o por mostrarse amable con su asesora Madrid.
Creo que solamente debería aplicarse la apología ahí donde sea claro y no haya ninguna duda, porque lo que si no terminas haciendo es penalizando ideas. Y eso es aún más peligroso, creo, que... Te sigo perfectamente, porque le estás dando al Estado la posibilidad de hacer lo que no queríamos que nos haga. ¿Y qué idea? ¿Y cuándo es apología? Entonces ¿Y le das una... Sí. Ahora, quiero hacer un punto de inflexión y cambiarles de tema completamente, pero es lo que el programa de hoy reclama y además está interesante el otro asunto, que es que hoy el Congreso ha aprobado en primera votación 2 leyes que entre ellas andan medio conflictuadas, pero que son importantes. Porque se ha aprobado la castración química para quienes violen a niños y niñas menores de 14 años en primera votación y al mismo tiempo se ha aprobado en primera votación cadena perpetua para los mismos delitos. La cadena perpetua ya queda en rumbo establecida y la castración va en primera votación. Quería preguntarles qué piensan sobre la castración química, porque es un tema nuevo en el Perú, no hemos hablado mucho de eso y las posiciones no terminan de decantarse, Dani. Y ahí te iba a decir que no es tan nuevo, porque como te decía hace un rato, desde el 96, Susy Díaz intentó poner una norma de castración química que no pasó, pero digamos que se ha discutido, y creo que ahí se comenzó a discutir también a raíz de un caso que encontraron un violador de menores, que había violado 8 menores, y se discutió hace 20 años, y uno diría que en 20 años pueden mejorar las formas en las que se aplican la ley, pero creo que siguen con esa idea que a mí me parece bien cavernícola, la verdad. Gonzalo, ¿cuánto le costaría al Estado implementar una cosa como esta? Yo sé que vas a ser un 8%. No tengo una idea. Lo que creo que el tema, digamos, más allá de entrar a las disquisiciones filosóficas, etcétera, lo concreto es que el problema en un país como el Perú con las penas muy drásticas es que se las está confiando a una justicia que es más falible que de lo normal, digamos. O sea, básicamente le vamos a dar a Carguancho la posibilidad de castrar, es lo que nos está diciendo. Bueno, Carguancho bueno fuera Carguancho. Carguancho es, con todo lo controvertido que puede hacer, además es Richard Concepción, es un juez, yo estudié con él, es un juez bastante instruido y era muy aplicado, y por más controvertido que sea su actitud implacable, digamos, estoy seguro que académicamente es de los mejores jueces del Pero lo que nos está diciendo es que tendríamos que tener jueces que estén a la altura. Lo que estoy diciendo es que el Poder Judicial no abundan los jueces honestos, no estoy diciendo que todos sean deshonestos, por cierto, pero digamos, hay un riesgo enorme de deshonestidad, hay un riesgo enorme de ignorancia y tenemos una justicia, un Poder Judicial desprestigiado y deslegitimado. Y a ese Poder Judicial, que con la justa puede lidiar con los homicidios y el terrorismo y la corrupción, estamos diciendo, oye, decides si tú castras a una persona, que es una cosa que yo creo que es muy discutible, ¿no? Pero es bien fuerte, ¿no? En el sentido humano de la palabra, digo. Además, ahora, hay Gerardo, un tema que quería preguntarte para abonar en tu opinión, que es que los peruanos desconfiamos mayoritariamente del Poder Judicial, pero estamos mayoritariamente a favor de la pena de muerte, por ejemplo, o de la castración química. Entonces uno se pregunta, los mismos peruanos que hemos visto a un Poder Judicial incapaz de meter preso a quien golpeó a Arlet Contreras y le arrastró calata por todo un hotel en un video, ¿va ese Poder Judicial a castrar gente? Sí, por eso es que una discusión de esa naturaleza no puede tomarse tan fácilmente. Nosotros en Transparencia insistimos en que los proyectos de ley y las decisiones legislativas tienen que ser abordadas con absoluta seriedad. Tú le has hecho hace un momento una pregunta a Gonzalo que es clave. ¿Cuánto va a costar esto? Ok, ¿alguien hizo el análisis costo-beneficio de la castración química? No, estoy seguro que no. Porque no estuvo en ninguno de los proyectos de ley que se discutieron en la Comisión de Justicia. Es la típica fórmula que ingresa populistamente en la ventana y entonces lo pone frente a las pantallas. ¿Puedes contarnos bien ese tema? ¿Cómo es que fue que entra el tema de la castración? Porque no todo el mundo lo tiene claro. Bueno, yo sé que entre los proyectos de ley presentados a la Comisión de Justicia, insistentemente por varias parlamentarias, mujeres especialmente, para proteger de mejor manera los derechos de las mujeres, no estaba previsto el de la castración química. Sí, el de la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual, la cadena perpetua, incrementar las penas.
eso viene con sustento, eso viene con opiniones. En medio del debate a alguien se le ocurre decir castración química y votas sin haberlo analizado, sin haber recogido opiniones. No puede ser, porque además tiene un problema de concepción. Es como pensar que solamente se comete violación sexual con el pene. De acuerdo. Oye, hay mil maneras, o sea, lo que nos muestra la realidad es que las mujeres en nuestro país están sufriendo agresiones sexuales de múltiples maneras. Y los niños, que son los que estamos buscando tutelar aquí, ¿no? Y lo otro es pensar que endureciendo las penas resuelves todo el problema, pero al mismo tiempo estás diciendo, oye, en las escuelas no hagamos educación de género, en las escuelas no educación sexual, porque fíjate, ¿de qué estamos hablando? Claro. No estamos previniendo la agresión. Sí, nos estamos hablando de castigar. Estamos castigando, pero no estamos protegiendo a las mujeres de que vuelvan a ser agredidas. Y del problema real. Ahora, Daniela, ¿nos querías decir algo? Sí. Y además quiero yo preguntarte sobre tu opinión. Esto es un poco raro, ¿no? Porque queremos castrar químicamente a gente que en teoría va a ir perpetuamente presa. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo? Yo veo ahí 3 cosas breves que decir. Una es que, además de lo que decías, creo que hay otro problema con esa concepción de la castración química, que es que se asume no solo que la única forma de violar es con un pene, sino también que la única razón por la que los hombres violan es porque tienen necesidades urgentes y químicas, como si no hubiera una serie de razones detrás de la necesidad de los... No la necesidad, pero la urgencia, digamos, el impulso de algunos de demostrar poder, de ejercer poder, de no ser... Hay una serie de cosas que no se ven. Y otra cosa grande que me preocupa es que de los argumentos que he escuchado, hay uno que se repite, que es que en otros países se hace. Y quise ver cómo se hacía en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene, me parece que 7 o 5 estados que ahora tienen castración química como una opción que pueden tomar algunas personas, o sea, que se le puede requerir a algunas personas para que salgan en libertad condicional. Y es una opción que se ha usado 10 veces, 20 veces, en algunos estados una sola vez. Entonces, tomamos esta idea de si lo tiene Estados Unidos, está bien. Bueno, en Estados Unidos es una de las cosas más debatidas, no se usa y no parece haber tenido ningún resultado. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que me preocupa también, el pobre razonamiento, y obviamente no va a servir, pues porque si estás en la cárcel, es cierto que a mí me parece que tienes que proteger también a la población penitenciaria de violaciones, no me parece incorrecto eso, me parece que es un problema grande de la población penitenciaria, pero obviamente lo que quieren hacer con la norma es populismo, como siempre, ¿no? Demagogia. Yo quería mencionar 2 puntos. Uno, que me parece fantástico que sean imprescriptibles los delitos de violación sexual a menores. Que tienen que ver con menores, ¿no? Incluso alguna vez tuiteé, más importante incluso que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es esta, porque porque el daño... Y además es un daño que se demora en madurar. Así es, o sea, primero la naturaleza de la víctima, ¿no? Es lo más indefenso, ¿no? Y luego la naturaleza de cómo se sufre ese daño, que en la niñez no se tienen los recursos para confrontarlo y literalmente, como hemos visto en algunos casos que se han hecho conocidos, la gente se demora décadas en poder siquiera denunciar, o sea, verbalizarlo. Entonces, que eso prescriba es, que pudiera prescribir, digamos, antes, si es que ahora se modifica, es una norma que es aliada de la justicia, del violador. O sea que, y entonces había que abolir esa prescriptibilidad. Si algún delito tiene que ser imprescriptible es ese. Y por otro lado, una cosa que no estamos analizando mucho es esto de la cadena perpetua. Hay que tener cuidado con eso porque la cadena perpetua en el Perú es la pena más grave. Y por más que, claro, evidentemente nos repugna la violación de menores, pero no es el delito más grave que hay, el delito más grave es el homicidio, ¿no? Entonces, termina siendo un incentivo perverso. Para matar a la víctima. Si el niño ya fue violado y ya te ganaste, por tanto, la pena más grave, termina siendo, evidentemente, para una mentalidad... utilitaria y cabrona. Perversa, termina no teniendo ningún costo adicional el matarlo, ¿no? Claro, esas son las cosas que lo que los estás congresistas no... es bien importante. Si es que se penaliza con lo más grave a la violación de un niño,
y el homicidio es más grave todavía, lo que hay es un incentivo a que se mate. Así es. ¿No? Y eso es Para bien encubrir, importante. etcétera. Claro, Entonces, para evitar que se conozca. y esta no es la primera vez que pasa esto, ya otras veces ha pasado. Entonces, no hay pues una visión de política criminal, simplemente es popular, entonces aprobémoslo porque a todos nos siente. Sí, pues pero hay que racionalizar, hay que pensar las cosas. Pero por eso tenemos un código penal sin ningún sentido, en ninguna proporción de nada. Y ¿no? ningún correlato con el Código Procesal Penal. O sea, Ay, parecen dos cosas sí. de dos países distintos. Yo quisiera hacerme eco de un pedido que he escuchado a varias parlamentarias de diversas fuerzas políticas, de Nuevo Perú como de Fuerza Popular, que es reclamar que el Congreso destine lo que llaman un pleno para las mujeres, es decir, toda una sesión plenaria para discutir en todos los ámbitos las políticas que habría que adoptar para defender los derechos de las mujeres, para potenciar Y de los los niños. derechos de las mujeres y de los niños también, por supuesto, ¿no? Para ver cuáles son las medidas que previenen, cuáles son las medidas que habría que adoptar para combatir esta cultura machista que nos domina y que hace que ejercer el poder, como decía Daniela, ¿no? Es fundamental. Y no solamente quedarnos en lo punitivo. El problema es ese, es que finalmente te quedas en lo punitivo. Es la sanción, cuando dice la gente, sí, la pena de muerte. Es que siempre vamos a lo punitivo, ¿no? Y la prevención, ¿dónde está? No, y esto que nos decías tú mismo hace un momento es fundamental, porque los grupos que especialmente son, digamos, virulentos a la hora de pedir medidas como esta, son los mismos que quieren impedir que se repartan preservativos en los colegios. Claro. Entonces uno dice, bueno, pónganse de acuerdo, O simplemente están enfocados en retirar de cualquier diccionario la palabra género, ¿no? Como si con eso estuvieras haciendo daño. Y entonces en las escuelas no se enseñe educación sexual o no se enseñe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque allí es donde está el tema. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos, nuestros nietos ya será en mi caso, porque mi hija ya está grande, ¿no? Aprendan desde muy pequeños que tienen exactamente los mismos derechos y responsabilidades varón o mujer? Además, hay en estas voces conservadoras una contradicción curiosa, ¿no? Porque no podemos enseñar a nuestros niños a leer y se cree que vamos a enseñarles cómo ser homosexuales. Está complicado, ¿no? Sí. Bueno, les pido una reflexión rapidita final, que nos queda un minuto, sobre los temas conversados para cerrar como corresponde. Bueno, yo quiero agarrarme la castración química y de nuevo decir que el Congreso con lo que hace me da vergüenza y creo que nadie se ha puesto a pensar en los efectos secundarios tampoco que tiene y más importante en que creo que no está probado ni siquiera que vaya a funcionar. Entonces, a mí me preocupa mucho que para el Congreso reflexionar sea tener una semana más. Claro. Y esta Y es su volver a reflexión, votar. ¿no? Sí. Creo que el Congreso tomó también hoy una decisión que tiene que ver con la Comisión de Ética, pero que va en la línea de cómo recomponemos Y el reconfigurarlo. trabajo del Congreso. Y entonces lo que se ha hecho es simplemente decir, se agrega una persona más y se cambia la presidencia. Con eso no resolvemos el problema. La Comisión de Ética, me parece que lo hemos conversado acá, necesita una reestructuración de fondo, no Y de solamente un composición, cambio ¿no? en la presidencia, porque por allí van a pasar muchos más casos de los que ya han pasado y entonces es fundamental eso para el desempeño Poder avanzar. parlamentario. Gonzalo, Yo rapidito. trataría de hacer una reflexión un poco más profunda y tratar de ver desde más lejos, ¿no? Lo que vemos es un Congreso que revienta cohetes, pero no decide cosas que van a De ser fondo. efectivas y duraderas y de fondo, y eso es porque nuestro sistema político sigue fallando y por eso desde Transparencia venimos hace varios años ya empujando que haya reformas políticas pensadas y reflexionadas, ¿no? Que son tremendamente necesarias. Les agradezco a los tres muchísimo por habernos acompañado, ha sido un gusto conversar con ustedes y estoy seguro que regresarán con nosotros. Es hasta mañana a las 10 de la mañana con noticias y a las 11 de la noche con entrevistas y opiniones. Buenas noches.